Estamos hablando con Daniel Samper Pisano acerca de la Academia de la Lengua aquí en Colombia. Pues nos contaba que hay un proceso de transformación que se vive en el cual los académicos quieren abrir las puertas de la academia a lo que podríamos decir es sangre un poco más joven. Y esto lo vimos no hace mucho, hace unas semanas, con la entrada a la academia de Juan Esteban Costaín y ahora la llegada esta semana del maestro Juan Gabriel Vázquez. Maestro Juan Gabriel, qué gusto tenerlo en 6am. ¿Cómo está? Buenos días, Gustavo. Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias a usted por atender a Caracol Radio. ¿Cómo lo abordaron para decirle que hiciera parte de la Academia Colombiana de la Lengua? ¿Y qué pensó usted en ese momento? Bueno, pues lo primero que pensé es que pues era un gran honor, por supuesto, y algo extraño. La Academia Colombiana había no había todavía dado ese paso que ya se había dado en España de incorporar a novelistas en sus filas. Y esto es importante y es extraño y es curioso porque los novelistas, pues aparte de ser gente que vive las 24 horas de su día en función de la lengua, viviendo en la lengua, trabajando con ella, es su material de trabajo, es su manera de buscar un lugar del mundo, ¿no? De comunicarse con sus lectores, que son su público, pero también los novelistas han vivido siempre en tensión con en desacuerdo, en conflicto con las academias. Las novelas y la poesía y la escritura creativa lleva a la lengua a un límite, con frecuencia violando sus preceptos, con frecuencia rompiendo las reglas de la gramática y de la sintaxis, y por eso ha habido tradicionalmente una relación de tensión entre las academias y los novelistas. Y hace unos años en España decidieron abrir la puerta de la academia a gente como Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa, y cuando me llamó Daniel Samper Pisano a preguntarme qué opinaba de esto, pues aparte de decirle que me parecía un gran honor, le pregunté si estaban absolutamente seguros de eso, si no se iban a arrepentir de meter a novelistas en su seno. Y bueno, lo siguiente fue la satisfacción, ¿no? La satisfacción inmensa de hacer parte de ese cuerpo que siempre he respetado y querido. Maestro Juan Gabriel, me escribe la gente y yo creo que es muy válido. Tienen la inquietud. ¿Y qué es lo que hace un académico de la lengua? Llega, hay una silla con su nombre, debaten, votan, aceptan palabras. ¿Qué hacen? Bueno, esa es también una pregunta que yo me hago. Y vamos a ver cómo es ese día a día del trabajo en las academias. Yo creo que el trabajo no se termina nunca, ¿no? Uno se puede reunir una vez al mes o se reúne con cierta periodicidad con sus colegas académicos, pero en realidad el trabajo es de todos los días porque las academias lo que hacen es estar atentas a la evolución diaria de esa criatura viva que es una lengua. Una lengua se transforma todos los días y se transforma por el uso que le damos los hablantes. Las academias no son, y esto es la única certeza que tengo, no son una policía que quiera decir cómo se debe definir, ¿no? y reglamentar cómo se debe hablar. Una academia recoge las maneras como habla la gente y las codifica y trata a partir de ahí de establecer una serie de usos que hay que cuidar porque existe un uso correcto de la lengua y un uso incorrecto, eso sí. Y proteger el uso correcto es importante, no por razones filológicas solamente, sino porque cuando las lenguas se deterioran, esto lo sabe cualquiera que haya estudiado más o menos la historia, cuando las lenguas se deterioran, también se deteriora nuestra convivencia, también se deteriora nuestra democracia, cuando las lenguas sirven para decir lo que no es, para mentir, para engañar, cuando se distorsionan y cuando los ciudadanos dejamos que sean manipuladas y distorsionadas, hay consecuencias sociales y políticas. Entonces, por eso también a mí me parece muy provechoso, ¿no? Estas actividades y el papel que yo pueda tener en ellas, que claro, agradezco infinitamente.
Sí, Juan Gabriel, una de las cosas que seguramente le va a tocar atender es todo este asunto que han llamado en la Real Academia Española el desdoblamiento de la lengua, o sea, ciudadanos y ciudadanas, los niños y las niñas, y otras cuestiones incluso más extremas, niñes, todes o escribir con la X. Entiendo que la posición de la RAE ha sido siempre, digamos, muy ortodoxa. ¿Cuál es la suya? Mi posición es que la lengua de una sociedad refleja sus cambios sociales, sus cambios de mentalidad, refleja sus cambios, sus tensiones políticas, sus grandes debates, sus grandes peleas, y esto es parte de eso. Es un debate que gira alrededor de presupuestos muy loables, ¿no? El reconocimiento de minorías, el intento porque los sesgos que tiene toda lengua no nos afecten en nuestra vida diaria, o el intento por desactivar esos sesgos, pero estos son procesos muy largos, muy extendidos en el tiempo, que no se pueden imponer, digamos, por la voluntad más o menos autoritaria de grupos de interés. Yo opino que está bien que las lenguas cambien para que abandonen los sesgos que siempre han tenido, porque las lenguas también son instrumentos de poder y en ese sentido también reflejan las relaciones de poder de una sociedad, las relaciones raciales, sexuales, políticas, en las que hay algunos sectores más fuertes que otros, algunos sectores que han logrado oprimir o volver menos visibles a otros. Todo eso son realidades políticas que la lengua refleja. Pero estos no son cambios que se imponen ni por decreto, desde luego no por decreto de una academia, eso sí, seguro que no. Pero tampoco por una imposición de policías del lenguaje que van juzgando moralmente a quienes no han llegado a incorporar a su lengua diaria estas nuevas situaciones. Yo creo que la academia acabará reconociendo lo que se imponga en la sociedad y lo que no se imponga, pues no pasará de ser una moda, ¿no? O un grito de combate, a veces muy válido, pero que no entra en nuestra lengua, como no han entrado tantas cosas y como sí han entrado otras. Daniel Samper ponía el otro día el ejemplo de la palabra médico, que en España todavía sigue siendo masculino, incluso cuando se predica de una mujer. En Colombia hace mucho tiempo, y en América hace mucho tiempo, decimos médica, que es un giro que refleja la realidad, que es justo, que es loable, y está ahí porque se impuso entre los hablantes. Pero si no se impone, pues la lengua no lo recogerá. Maestro Juan Gabriel Vázquez, aclaro que esta pregunta no es política, es de coyuntura y del diario vivir. Cuando entrevistamos mucha gente, uno a veces se estresa con el hayan y el habían y esas cosas, y en fin. ¿A usted le estresa, por ejemplo, cuando lee los trinos del presidente de la República, el español, cómo lo maneja él? Sí, me estresa mucho. Y además noto que no está solo en el mal uso de la lengua, y entre los últimos de los presidentes que me han tocado a mí en vida, hay algunos, pero creo que son la minoría, que han respetado el buen uso de la lengua y han logrado pues eso, no violarla todos los días con sus intervenciones públicas. Y esto es importante, no solo es una cuestión de nostalgia. Hubo una época en que los políticos colombianos eran maravillosos oradores, escritores respetables, y tenían una relación, digamos, de respeto y de afecto con la lengua en la que hablaban. Y eso desgraciadamente se ha perdido, y no, como digo, no es una cuestión de nostalgia, ni estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, sino que la lengua es uno de los instrumentos de la política, tal vez el más importante, como también lo es del periodismo y como también lo es de la literatura, desde luego. Y cuando se deteriora, cuando se usa mal, pues eso conduce a problemas. Un político que habla mal está revelando un pensamiento desordenado, confuso,
una idea expresada de manera confusa es una idea que no se ha terminado de entender. Y el deterioro de una lengua, sobre todo en el mundo de la política, yo creo que es síntoma de otras cosas que nos afectan a todos como sociedad. Entonces, pues uno quisiera que no se viera. Mire, maestro, finalmente, y abusando de usted, le voy a hacer una pregunta doble y extiéndase en cualquiera de las dos partes de la pregunta lo que quiera. ¿Qué está leyendo y qué está escribiendo? Bueno, sí, esto daría para 15 minutos. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo, acabo de terminar un libro muy pequeño de un pensador, filósofo búlgaro que se llama Ivan Krastev, que escribió durante la pandemia para tratar de un poco pensar en lo que nos estaba pasando. Yo creo que todavía no terminamos de entender y esa fue la razón de que me interesara este libro. ¿Qué nos pasó durante la pandemia? Pero también estoy leyendo a un novelista francés, Marcel Proust, que murió en 1922, escribió una novela de 7 tomos y 3.000 páginas que se llama En busca del tiempo perdido, que para mí es como una casa en la que quiero pasar un tiempo todos los días, y lo llevo haciendo desde hace muchos años. Estoy volviendo a releer algunos de esos tomos, de esa gran novela inmensa que es un lugar maravilloso donde estar y donde aprender un poco más acerca de lo que somos, ¿no?, los seres humanos. ¿Y qué estoy escribiendo? Una novela corta, espero que sea corta, sobre una escultora colombiana que se llamaba Felisa Burstyn, que nació en el 33 y murió en el 82 y tuvo una vida que para mí refleja muchos de los grandes temas que me han interesado siempre. Y un poco a la manera de lo que hice con Sergio Cabrera en Volver la vista atrás, estoy tratando de usar una vida real para contarla como una novela, con las herramientas de la ficción, con las herramientas de la imaginación literaria, y tratar de sacarle sus secretos, de manera que eso es lo que estoy haciendo. Qué maravilla, maestro. Mire, no, lo iba a despedir, pero Diana Saray, que está en Bucaramanga, es compañera de esta mesa, tiene una pregunta que me parece apasionante para conocer lo que usted piensa de eso antes de que nos despidamos. Diana, la escucha el maestro. Maestro Juan Gabriel, según las últimas cifras, que creo que coinciden también con la de años anteriores, en Colombia los libros que más se leen son los libros de autoayuda. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, no me sorprende, es una tendencia que no sé si venga de los últimos años en Colombia, como dice usted, pero que en Occidente viene desde hace varias décadas. Los libros de autoayuda forman parte de nuestro paisaje, forman parte muy grande además de la industria de la edición, pero para un novelista son un universo distinto, eso va por lugares distintos, transita por carreteras distintas, y no tiene ninguna relación con lo que un novelista hace ni con lo que lee un lector de novelas. Quiero decir que una persona puede ser lector de novelas y también lector de libros de autoayuda, pero está buscando cosas radicalmente distintas en los dos géneros. Y por eso a mí me parece fantástico que la gente busque respuestas para mejorar su vida, desde luego. No sé si las logran, pero pues desde luego que tienen todo el derecho de buscarlas, y está muy bien que se publiquen libros así. Pero lo que sí me molesta a veces es cuando un libro de autoayuda trata de hacerse pasar por novela, hacerse pasar por escritura de la imaginación, por ficción, como es el caso, por ejemplo, de Paulo Coelho. Y claro, así sí hay una mezcla que para mí desnaturaliza el género de la novela, que yo quiero mucho y que me parece, por otra parte, que una de sus grandes virtudes es no dar respuestas. En un libro de autoayuda buscamos respuestas. Las novelas no las dan. Y deliberadamente las novelas quieren jugar a la complejidad, a más bien hacer preguntas, interrogar a los lectores. Y entonces cumplen un papel y tienen una utilidad distinta. Pero bueno, está muy bien, claro que así sea. Uno podría decir que leer buenos libros es una gran autoayuda en materia de que uno hable, escriba y piense mejor. Maestro Juan Gabriel Vázquez, mucha suerte en su ingreso a la Academia Colombiana de la Lengua y muy amable por atendernos. Lo mejor para usted. Muchas gracias a todos.